Un gusto estar aquí y ver tantísimas caras conocidas. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Tenemos ahora la ocasión de abordar dos temas que aparentemente... Me espero un poquito... Bueno, yo creo que ya. Decía que tenemos la ocasión ahora de abordar dos temas que aparentemente tienen poca relación y, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como ha dicho nuestro presidente, ambos dos tienen muchas cosas en común, como vamos a ir viendo a lo largo de la mesa. En un análisis de arriba hacia abajo, el primero habla de la geopolítica del endeudamiento, la confrontación entre potencias por la rivalidad en el plano financiero, pero se sustenta fundamentalmente en el papel protagonista, en concreto de China, como acreedor internacional, utilizando el ahorro como instrumento de poder, ¿no? Y esto lo que ha generado en paralelo, del otro lado de la moneda, son países emergentes y fundamentalmente en desarrollo, los países con menos ingresos, con elevados niveles de endeudamiento y la incapacidad de responder a las demandas sociales en sus respectivos territorios, ¿no? Unas demandas sociales que en un análisis de abajo para arriba están prácticamente todas protagonizadas hoy por los jóvenes, por la generación Z, como consecuencia precisamente de que los estados se ven limitados, tienen un endeudamiento insostenible, tienen que acometer políticas de reducción de ese endeudamiento y, como consecuencia de ello, no pueden dar respuesta, no pueden solucionar los problemas que afectan especialmente a la población más joven. Así que desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, al final lo que estamos hablando es de las restricciones del Estado moderno, pero claramente vinculadas en este contexto geopolítico por la confrontación de las potencias y las implicaciones que ello puede tener finalmente sobre el riesgo de muchos de estos países emergentes. Como estamos hablando de restricciones y las nuestras de tiempo, vamos directamente al mentón. Y vamos a dividir las preguntas en tres bloques fundamentales. Un primer bloque para tratar de estudiar un poco el origen de la problemática, por decirlo de alguna forma. Un segundo bloque donde vamos a centrarnos fundamentalmente en la descripción de la situación y las consecuencias de la misma. Y luego un último bloque donde vamos a intentar enfocar un poco el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer bloque, ha comentado el presidente, máximos de endeudamiento a escala global, cifras escalofriantes, 3 veces el Producto Mundial en términos de deuda, una tercera parte de deuda de los estados. Cuéntanos si esta situación es sostenible, cuál es la problemática que genera la misma y cuáles son los desafíos, María José. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más a nuestra presentación de Panorama. Y bueno, volviendo a la pregunta de Ricardo, yo creo que sí debe preocuparnos. Indudablemente, estamos hablando de que el primer trimestre de 2026 la deuda mundial alcanzó el 357 billones, más de 300% del PIB. Y si nos centramos en deuda pública, estamos en torno casi el 95%, ¿no? No es un problema exclusivo de los emergentes, esto hay que tenerlo claro. Si miramos la deuda pública, todos lo sabemos, bueno, Japón es un caso particular con el 200% del PIB, pero Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, incluso España, hablamos de niveles de deuda pública por encima del 100%, ¿no? Entonces yo creo que hay que preocuparse, pero hay que matizar esta preocupación, ¿no? La deuda es un problema global y eso es indiscutible, pero la vulnerabilidad es desigual. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, ser un país avanzado. Es decir, tú cuentas con normalmente la deuda en tu moneda, mercados líquidos, profundos, bancos centrales independientes, marcos fiscales creíbles. No estoy diciendo con esto en absoluto que sean inmunes. Es decir, evidentemente, con mucha deuda te sube el coste de financiación y baja tu margen fiscal. Pero lo que sí está claro es que tienes más margen de absorción. En una situación muy diferente, como señalaba Ricardo, están, claro, los países menos desarrollados y los países emergentes, ¿no? Claro, estos países en general, ¿qué nos encontramos? Se endeudan en dólares. Tienen poca
bancos centrales poco creíbles, insuficientes reservas. Entonces, claro, cuando llega el COVID, suben los tipos de interés, etcétera, claro, un problema de deuda elevada se convierte en un problema de insostenibilidad. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una distinción y creo que es fundamental. No podemos hablar de emergentes como un bloque, porque claro, no es lo mismo hablar de India, Brasil o México que, por ejemplo, países que ya están bajo cierta presión, como podría ser Egipto, Pakistán o Kenia, o ya países directamente que están con problemas de crisis y reestructuración, como Zambia o Ghana, ¿no? Pero vamos a ver un poco cifras que me parecen relevantes. Es decir, según el Fondo Monetario Internacional, el 56%, es decir, más de la mitad de los países de bajos ingresos se encuentran en alto riesgo o en sobreendeudamiento, y el 25% de los emergentes. Entonces, con esto quiero cerrar porque, como decía Ricardo, el artículo se centra más en el acreedor. Es decir, a mí no me importa solo cuánto debes, me importa en qué moneda, bajo qué condiciones, porque cuando llegamos a una crisis de deuda y a la mesa de negociación, lo vamos a ver, hoy en día China tiene un poder fundamental en esa mesa. Es decir, el artículo se centra en lo que es el poder financiero, que es un poder indiscutiblemente menos visible que el militar, pero no necesariamente menos efectivo. Muy bien. Hay un dato que tienes en tu artículo que me ha llamado especialmente la atención, que es la capacidad que algunas de las potencias, bueno, fundamentalmente China, tiene en capacidad de generar ahorro, ¿no? Y cómo convierte o ha convertido ese ahorro en una fuente de poder, ¿no? Y la cifra es escalofriante, es decir, 4% del Producto Interior Bruto Mundial es el ahorro anual de China, ¿no? Y es acumulativo, además, año tras año, ¿no? Con lo cual, bueno, esto lo iremos viendo luego después. Pero para ver la primera coincidencia en los temas, un poco el origen, ¿no?, de la revolución Z, como se ha dado en llamar, ¿no? Y que es en gran medida paralela a una evolución que ha experimentado la deuda. Cuéntanos un poco, Lidia. Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por acompañarnos. Pues sí, yo la verdad que tanto hablando con María José como leyendo su artículo encontraba muchos puntos, ¿no?, comunes, y una de las cosas que has mencionado ha sido el impacto del COVID, la posterior crisis inflacionaria y la subida de los tipos. Esto, bueno, pues es uno de los orígenes principales de las revoluciones de la generación Z que han afectado en los últimos 2 años a muchos países, en particular emergentes y en desarrollo. Es verdad que en muchos de estos países que se han visto afectados, países de ingresos medios, de ingresos bajos, ya bueno, había un descontento social y había una serie de problemas estructurales de larga data, pero es verdad que esta explosión inflacionaria y toda la subida de tipos pues convierte este malestar latente en algo más urgente. Porque bueno, el impacto del COVID, en particular para la juventud, para la generación Z, fue un evento traumático a muchos niveles, ¿no? Educativo, laboral, psicológico. Yo, documentándome para escribir el artículo, leía un informe del Banco Mundial del 22 o el 23 que cifraba en un 10% las ganancias que la generación Z iba a perder en un futuro como consecuencia de haber visto su formación interrumpida. Estos datos, por supuesto, hay que cogerlos siempre un poco con pinzas, pero bueno, yo creo que nos ilustra un poco, ¿no?, el golpe que fue para el ascensor social tan importante en este tipo de países. Y además, bueno, en esta época de distanciamiento social, restricciones a la movilidad, también se produjo, se aceleró un fenómeno que ya estaba ocurriendo, que era el de solapamiento de la esfera digital con la vida real. Y esto ya hoy en día no tiene nada que ver cómo accedemos a Internet, que es una presencia en nuestras vidas desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, con hace 20 años. Y esto ha sido muy positivo en algunos aspectos, favoreciendo la participación política, creando espacios de expresión, pero también ha favorecido, bueno, pues la creación de cámaras de eco, polarización, y esto al final, bueno, pues es un caldo de cultivo para todo tipo de movimientos contestatarios y de protesta. Entonces, en este contexto, con una crisis inflacionaria, lo que pasa es que se tensa la situación al máximo y cualquier detonante hace que explote. Y voy a hilar con uno de los ejemplos que ha puesto María José, que es el caso de Kenia. Es un país que ha sufrido una de estas revoluciones de la generación Z, precisamente cuando el gobierno anunció una reforma impositiva, reducción de subsidios, incremento de impuestos, con el fin de evitar un impago, un default. Esto sacó a la gente, a la juventud en particular, a las calles. Consiguieron que esta reforma
no se suspendiese, quedase guardada en un cajón. Y esto es una cosa que resulta bastante preocupante porque esto al final no se soluciona nada, ¿no? Se compra la paz social con esta medida, pero es muy posible que se repita pronto esto desde el punto de vista de riesgo país. En particular, bueno, pues lo que vemos es al final un entorno económico volátil en el que no hay continuidad de las políticas públicas, en el que la sostenibilidad de la deuda está en duda y bueno, pues desde el punto de vista de riesgo país es algo muy negativo, por supuesto. Bueno, está claro, endeudamiento y fractura social y el COVID como un punto que claramente multiplica ambos sucesos por ese papel que ha querido tener el Estado un poco de compensador, ¿no?, durante la primera etapa y todos los efectos posteriores, inflación, incrementos de los tipos de interés, coste de la deuda, etcétera, etcétera. Vamos a seguir exactamente con... Este es, digamos, que el marco en el que emerge esta revolución, ¿no? Y los que somos de mi edad siempre decimos que es que estos Z en el fondo lo que tienen es poca resistencia a la frustración, pero no es solo eso, hay muchas cosas que realmente explican, ¿no?, esta revolución, que desencadenan esta revolución. Yo creo que en tu artículo las tienes perfectamente identificadas y creo que lo compartas ahora con los demás. Sí que es curioso porque sí que hay como esta idea en el imaginario colectivo, ¿no?, de los Z como una generación apática, desinteresada en la política, ¿no?, como eso, preocupada, ensimismada y preocupada pues, por aprenderse un baile de TikTok, ¿no? Es un poco como esta idea. Entonces sí que ha sorprendido mucho como este paso de ser más apolíticos a de repente decir esta gente está reclamando por lo que busca, ¿no?, en las calles. Y es verdad que cada caso es particular, ¿no?, especialmente cada caso tiene una chispa particular. En Madagascar, cortes de agua y de luz. En Bangladesh, bueno, pues un sistema de asignación de empleos públicos para los aliados del gobierno. Bueno, cada caso es así, pero sí que vemos una serie de elementos que vertebran un poco, ¿no? Entonces, yo creo que la manera que he encontrado para explicarles es que hay como dos elementos que dan, casi sociológicos, que dan un poco forma y una serie de factores económicos y políticos que impulsan un poco la protesta. Los factores que dan forma. Bueno, pues este elemento de digitalización, ya no solo en cuanto a participación política, que como comentaba, sino también tiene un factor importantísimo a la hora de contagiar estas revoluciones de un país al otro, ¿no? Las personas que participaban en estas revoluciones eran muy conscientes de que esto ya se había producido en otros países, tenían una serie de códigos comunes, de símbolos comunes, se identificaban a sí mismos, ¿no?, como estas revoluciones de la generación Z, que no habíamos visto de esta forma tan clara. Y también hay con la hiperconectividad en la que vivimos, una idea sociológica que puede parecer un poco chorrada al principio, pero bueno, se llama privación relativa globalizada y es un fenómeno por el que al tener acceso a las vidas de todo el mundo a través de las redes sociales, en los países de ingresos medios y bajos, pues muchas veces hay sensaciones de injusticia y sensaciones de carencia al comparar la precariedad material en la que se vive en algunos de estos países, bueno, pues un poco con las posibilidades tecnológicas y productivas del siglo XXI que se pueden ver en su máxima expresión en los países, en las economías avanzadas. Y esto genera mucha frustración y es algo que vemos que se repite en todos los sitios. Y además, por supuesto, importantísimo, un elemento demográfico. En el sur global, la juventud, la generación Z, es la mayoría demográfica. Es algo que en Occidente bueno, nos queda ya, nos suena un poco lejos, pero ellos son muy conscientes de que son la mayoría demográfica y son conscientes, además, después de esto, que tienen capacidad de desbordar, de ocupar las calles, de desbordar las capacidades de contención del Estado, y esto hace darles muchísima fuerza. Y luego, en cuanto a sus reivindicaciones, factores económicos, el encarecimiento de la vida, especialmente duro para una generación que es la mejor formada de la historia, que yo sé que esta frase como que da un poco de pereza oírla, ¿no?, pero es una cosa que es verdad y que es algo buenísimo, que ha sido gracias a los esfuerzos, ¿no?, de muchos años para aumentar las tasas de escolarización. Entonces, que los gobiernos no sean capaces de integrar este capital humano en las estructuras productivas, de nuevo genera frustración, genera descontento. Y los factores políticos, no es casualidad que los países en los que están dando estos problemas, Madagascar, Kenia, Nepal, Marruecos, Bangladesh, sean países con elevadísimas tasas de corrupción. En nuestros análisis solemos utilizar el índice de percepción de la corrupción, de Transparency International,
Todos estos países tienen menos de 35 puntos sobre 100, es decir, están súper suspensos, y esto pues son bueno, pues diferentes capas, ¿no?, de frustración y de enfado que al final pues estallan con una chispa. Bueno, hay datos que son escalofriantes. O sea, por ejemplo, la edad media de la población en el África subsahariana y en algunos países como Níger. O sea, edad media 19 años, Níger 15 años. O sea, estamos hablando de un abultamiento de la pirámide poblacional que genera una olla a presión, precisamente, lógicamente, sobre ese grupo, ¿no? Exactamente, sí. No se está consiguiendo, o sea, por ejemplo, lo vimos en China hace 30-40 años, el momento en el que esta masa se consigue integrar en la estructura productiva da un dividendo demográfico, pero estamos viendo como hoy en día en el sur global está habiendo muchas dificultades para que esto, bueno, pues se logre un dividendo demográfico en vez de que se convierta en la bomba demográfica que se está convirtiendo casi. Y estas protestas frente a otros estallidos sociales que ha habido, ¿qué dirías que tienen de diferente? O sea, ¿en qué se diferencian frente a otras? Pues vemos que son un tipo de protestas, que esto es muy el estilo en general de la generación Z, muy horizontales, en los que están muy democratizados, en el que no hay una cabeza visible, ¿no? Pensamos en las revoluciones del siglo XX y en general tenemos como la idea de una persona que es la imagen visible, una serie de ideologías más rígidas, más dogmáticas, y aquí bueno, son unas reivindicaciones más transversales. Y también vemos, por supuesto, la presencia muy transversal de toda la digitalización, ya no solamente, bueno, pues como hace 15 años en las primaveras árabes en las que se usaba Twitter, ¿no?, como para hacer un llamamiento, sino como parte de la manera de vivir la protesta, usando Discord, usando Telegram. Bueno, al final es como si todos los manifestantes tuviesen un centro de operaciones en el bolsillo, y esto bueno, pues cambia mucho la manera en la que se relacionan entre sí, que también que se relacionan con los gobiernos. No, esta falta de liderazgo luego posteriormente genera un problema, ¿no? Sí. Es una gran vulnerabilidad, sobre todo, bueno, más que en las protestas en sí, a la hora de gestionar el después, ¿no? La hora de negociar. Tienes un problema si no tienes una persona o un grupo de personas legitimado, y hemos visto casos en los que efectivamente pues, hay fuerzas oportunistas que se apropian de esto porque no hay alguien pues, que sirva de líder, ¿no?, que defina la protesta con su imagen. Vamos luego con luego hablamos de casos. Luego hablamos del después y de los casos. María José, el ahorro es un instrumento de poder. Si no, depende, cuéntanos. Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo, la cifra de ahorro de China indiscutiblemente ya te posiciona un poco la situación, pero antes de hablar de las palancas de poder financiero, si me permitís, yo creo que es fundamental hablar de que en la propia arquitectura financiera yo creo que hay una asimetría o un desajuste, es decir, lo que muchos países ahora llaman el sistema de Occidente, claro, se creó en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial, donde evidentemente los equilibrios de poder eran muy diferentes a hoy en día. Entonces, claro, para que nos hagamos una idea, ¿no? A día de hoy, Estados Unidos tiene un poder de voto del 16% en el Fondo Monetario, frente a China, que lo tiene en torno al 6%. Cuando China, a día de hoy, en paridad de poder adquisitivo, es la primera potencia. No es una demanda solo de China, también Brasil, Rusia, hay otras economías que consideran pues, que están totalmente infrarrepresentadas. Entonces, claro, esto justifica que estén buscando vías alternativas, como analizaremos, ¿no?, para ejercer ese poder financiero, ¿no? En cuanto a palancas, yo destacaría 4. La primera, la conocemos todos muy bien, la clásica, la multilateral, el clásico caso, Fondo Monetario, Banco Mundial, presta dinero a países en situación compleja o de sobreendeudamiento, y normalmente aquí el poder se ejerce con una condicionalidad, ¿no? Normalmente se elabora un programa de ajuste económico que normalmente suele ser muchas veces exigente, y lo ha comentado Olivia con el tema de Kenia. Se impone una serie de medidas para reconducir esta situación de sobreendeudamiento, ¿no? Y esto ha llevado a que algunas economías, yo recuerdo claramente a López Obrador en México diciendo, no, es que no quiero dinero del Fondo Monetario, porque señalaban, no quiero estar bajo su yugo y que él me dicte las medidas de política económica. La segunda palanca sería la palanca de préstamo bilateral, ¿no? Y aquí, claro, una serie de economías, y claramente lo vamos a ver África, en África subsahariana, tiene un poder tremendo a través del préstamo bilateral, que claro, todos lo sabemos, en el caso de China, vamos a decir que es más pragmático, más flexible, más opaco,
menos transparente, pero claro, eso no implica, en caso alguno, al revés, al contrario, no implica que esté ausencia ni de poder ni de riesgos, porque hay muchas veces que en las reestructuraciones no está ni claro cuánto se le debe a China. No está claro qué préstamos son la garantía detrás de esta financiación, etcétera, ¿no? Tercer caso, tercera palanca de poder, los mercados. Claro, este es un poder más difuso, pero igualmente eficiente. Es decir, cuando los mercados empiezan a percibir que una economía empieza a rozar problemas de insostenibilidad de deuda, evidentemente, lo sabemos, el riesgo país sube la prima de riesgo y encarece la financiación, lo que muchas veces ya ocasiona el default, ¿no? Entonces, directamente o aumenta el coste de financiación o directamente la cierran, ¿vale? Y por último, la última palanca yo diría que es una palanca, que hablaremos de ella, pues fundamental, más de infraestructura financiera. Es decir, a mí no solo me importa que China preste dinero, me importa en qué divisa la estás prestando. ¿Quién está dominando la arquitectura de pagos? ¿Quién tiene poder cuando en un momento dado hay tensiones geopolíticas para imponer unas sanciones y asfixiar a un régimen? Este es un poder, indudablemente, que lo vamos a hablar, pero la hegemonía claramente la tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar de que hay una arquitectura financiera de Bretton Woods, etcétera, pero aquí lo que importa es cuando llega la crisis. Y cuando llega la crisis, China tendrá poco poder en el Fondo Monetario de voto, pero está ahí sentada en la mesa. Se vio claramente Zambia, fue el primer país africano en entrar en default cuando el COVID, y claro, su proceso de reestructuración fue muy complejo. Claro, porque de repente hay una amalgama de personas en la mesa que ya no se rigen necesariamente por estas reglas, bueno, no sé si llamarlas occidentales o tradicionales, con intereses diversos y cada uno pues protegiendo un poco su área de influencia. Entonces, una vez más, quiero insistir en esta idea de que el ahorro y el poder financiero es una clara arma geopolítica. Sí, bueno, yo creo que todos los que tenemos hipoteca y hemos ido a negociarla con el banco nos hemos dado cuenta de que el ahorro es una clara palanca de poder. Pero es verdad que con el tema del endeudamiento siempre se ha puesto mucho el foco en los deudores, ¿no? Y sin embargo aquí lo que tratamos es de poner de manifiesto la estrategia de los acreedores, ¿no? Y si hay uno que ha desplegado esta estrategia con una finalidad geopolítica clara durante las últimas décadas, diría yo, pero especialmente en la última década, ha sido China. Entonces, tú en tu artículo das a China y a su estrategia en los países emergentes un protagonismo muy especial. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que es que China no solo presta, construye presencia económica y estratégica. Y bueno, ¿dónde se ha posicionado claramente? Es indiscutible en África y en América Latina, que a día de hoy, en un contexto de rivalidad geopolítica y con la transición energética, bueno, son nuestras regiones de especialidad y son fundamentales por su riqueza en recursos minerales, incluso en términos agroalimentarios, en petróleo, como no, en su posicionamiento en las cadenas globales de valor. Entonces, claro, en el caso de África, yo creo que hay alguna confusión aquí porque China no es el acreedor principal de África, ni mucho menos. Si vemos la deuda total pública de África subsahariana, estos datos son de 2021 porque hay rezagos si queremos cifras oficiales, está en torno a un 8 o 9%. China, pero claro, porque hay otro endeudamiento de mercados domésticos, multilaterales, otros acreedores privados, etcétera. Pero claro, en la bilateral supone el 57% China, ¿no? Entonces, claro, aquí, como decía antes, es importante dónde está prestando. Está prestando en sectores estratégicos y de largo plazo. Puertos, energía, transporte, telecomunicaciones, corredores logísticos, etcétera. Y como señalaba Pablo, creo en su introducción, claro, en un proceso de reestructuración de deuda, algunos de los activos se pueden convertir en negociación en el momento de liquidación, ¿no? Luego, América Latina puede seguir la misma lógica, si bien es cierto que, claro, evidentemente despierta mucho más recelo en Estados Unidos por el tradicional posicionamiento de Estados Unidos en la región. Ya sabéis todo este tema de la doctrina Monroe. Entonces, aquí ha habido un cambio sustancial, ¿no? Porque inicialmente, anteriormente, eran más préstamos soberanos, bilaterales, ¿no? De hecho, a mí me llamó la atención que Venezuela llegó a representar el 49% de los préstamos de China en América Latina, ¿no? Esto ha cambiado. Ahora vemos mucho, y lo veréis en el artículo, que están los gráficos y datos, hay mucho menos préstamos soberano bilateral y hay mucho más entrada a través de inversión directa, a la vez en posicionamiento nuevamente en sectores fundamentales. Y aquí
tengo que aludir sí o sí a la Franja y la Ruta o la Ruta de la Seda, es decir, más de 20 economías de la región pertenecen ya a la Ruta de la Seda, y aquí se vio claramente ese recelo o ese conflicto geopolítico con Estados Unidos, porque forzó tanto, presionó tanto a Panamá que se vio obligado a abandonar, ¿no? Entonces, como cierre de esta sección, yo diría que es una financiación más rápida, la de China, con menos condicionalidad, pero con un importante peso geopolítico. Y vamos a dar la vuelta a la tortilla. Y como referencia en el África subsahariana, que es Lidia, ¿cómo se percibe por parte de los países receptores de esta financiación a China? Pues yo la verdad es que leyendo el artículo de María José, en particular esta parte que sí que controlo un poco más, pues estoy completamente de acuerdo, o sea, coincido completamente en el análisis. Es verdad que pues desde África subsahariana en particular se recibió, bueno, en general se percibe de forma ambivalente, pero de primera se recibió como una enorme oportunidad, porque es verdad que había una serie de infraestructuras, que sí, puertos, energía, telecomunicaciones, que eran muy necesarias para el continente y que no estaba recibiendo financiación de los acreedores tradicionales. Entonces esto realmente se percibió como algo muy bueno, porque además es verdad que trabajan a otros ritmos, con una capacidad de ejecución, con muchas menores condicionalidades políticas, al menos de carácter explícito, no vienen que sí gobernanza, que sí democracia, lo cual no es una crítica de mi parte, hacia Occidente me refiero, pero también tiene, por supuesto, una parte de vulnerabilidad. Bueno, pues por las razones que mencionaba María José, porque no son muchas veces pensamos en China, ¿no?, como un ente monolítico, como si fuese ahí Xi Jinping decidiendo todo, y no, realmente hay una amalgama, un caos de agencias, ministerios que no saben lo que hacen unos, no saben lo que hacen otros. Y esto es bueno, pues una fuente de vulnerabilidad, porque precisamente en situaciones de las crisis es cuando se ve esto, ¿no?, que a la hora de negociar, de reestructurar todos estos defaults, bueno, han sido Ghana y Zambia han sido dos defaults eternos que se han eternizado, y gran parte de la razón es precisamente esa, que China dice, bueno, yo soy principal acreedor bilateral, yo pongo las normas, todos los del Club de París que llevamos negociando décadas, las cosas no se hacían así históricamente, entonces, bueno, pues esto genera bastante caos. Entonces, al final, bueno, pues es un poco, tiene sus pros y sus contras, podemos decir. Bueno, recuerdo un artículo tuyo en Otro Panorama donde precisamente veías el pragmatismo de esa diplomacia económica extractiva de China, sí, y cómo generaba precisamente una mayor inestabilidad política en muchos países del África subsahariana, ¿no? Sí. Y por otro lado, tenemos aquí a nuestro responsable de gestión de deuda, Ángel Terrazas, en la sala, que se ha tirado años haciendo la reestructuración de Ghana, precisamente por la dificultad de intentar integrar a China dentro del Common Framework en la reestructuración de esa deuda, con lo cual es el claro ejemplo de cómo complica precisamente este nuevo actor todo el análisis de tratamiento de los procesos de reestructuración, ¿no? Sí. Bueno, hemos tocado mucho el tema del endeudamiento, pero claro, como tú muy bien dices en tu artículo, hay otros planos financieros sobre los que se está generando una rivalidad y donde hay una búsqueda por parte de todos los actores de una mayor autonomía y una mayor soberanía, ¿no? Y en ese sentido, pues estaría bien que explicaras esa asimetría que sigue existiendo, ¿no?, entre las potencias en el plano financiero, y en qué campos y de qué manera. Cuéntanos un poco, María José. Pues sí, es cierto que dentro de esta búsqueda de autonomía estratégica, un caso claro es el poder financiero, ¿no? Entonces, China está intentando ganar autonomía, bueno, China y muchas otras potencias, y se habla mucho de esta idea de si el yuan va a poder rivalizar con el dólar, sobre todo cuando ya se habló de que China hacía el sorpaso en paridad de poder adquisitivo. Entonces, bueno, yo creo que en este caso hay que ser muy claro, no basta con ser una gran economía, no basta, no es suficiente. Es decir, Estados Unidos emite la moneda en la que se denomina, se financia, se liquida y se protege todo el capital global. Entonces, para rivalizar con esto no basta con exportar muchísimo, tener muchísimo ahorro y capacidad de préstamo, ¿no? Es decir, para tú poder, porque claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué tendría que hacer China para poder rivalizar? ¿Qué se necesita, ¿no? Bueno, yo creo que se necesita
mercados profundos, líquidos, abiertos, confianza institucional, convertibilidad absoluta, ausencia de controles de capitales, tener suficientes activos seguros y al mismo tiempo una red global de usuarios que es difícil de competir en este caso, ¿no? Entonces, poniendo cifras a todos estos temas, que nos encontramos que el uso internacional de monedas, el dólar es el 65% y el renminbi todavía está en torno al 3-4%. Entonces, esto no quita, y esto hay que dejarlo claro, esto no quita que evidentemente China está moviéndose, ¿vale? ¿Cómo se está moviendo? Pues intentando tener menos treasuries o letras del tesoro, etcétera, bonos estadounidenses en sus activos de reserva, aumentando su posicionamiento en oro, intentando liquidar contratos en yuanes, creando sistemas de pago alternativos como el CIPS, etcétera. Pero claro, el yuan, por todas estas razones que he comentado anteriormente, claro, todavía no cumple una función comparable con el dólar. Y como no, las treasuries ahora mismo son un activo seguro y se consideran referente incluso en stablecoins, etc. Es decir, yo creo que hay que destacar, porque no solo China, también lo estamos viendo en otras potencias que están buscando también mecanismos de transacciones financieras alternativas a las dominadas por Estados Unidos, pero como cierre yo diría sí, hay canales alternativos, hay más autonomía, está posicionando el yuan claro, en un montón de contratos donde él es el que rige el contrato, pero está muy lejos todavía, yo en mi opinión, de rivalizar con el dólar por estas restricciones que no son fáciles de subsanar, libre movilidad de capitales, confianza institucional, esto ya son palabras mayores. Sí, sí, está claro. Bueno, vamos a enfocar un poquito el futuro, ¿vale? Y entonces, Lidia, estas revoluciones pueden continuar, pueden ir a peor, y si lo hacen, ¿qué puede ocurrir después? ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido ya y dónde crees que nos depara el futuro? Bueno, pues por supuesto hay muchísima incertidumbre en este fenómeno, pero bueno, lo que hemos observado hasta ahora de las revoluciones de la generación Z que hemos visto en y países en desarrollo es que casi lo que más importa no es tanto la revolución en sí, la protesta en sí, sino la manera de gestionar el día después. Y aquí, yo creo que se pueden identificar con claridad tres escenarios. El primero de los escenarios es el que consideramos el caso de éxito, que es un caso en el que se produce una institucionalización parcial de estas reivindicaciones, ¿no? En el que se consigue abrir un canal de negociación, en el que hay una serie de propuestas sólidas, unas propuestas con una mirada a largo plazo y que realmente permiten integrar las demandas legítimas en las instituciones y en la manera en el contrato social, podríamos decir. Y un ejemplo extraordinario de esto es el caso de éxito de las revoluciones de la generación Z por excelencia, que es el caso de Nepal. En Nepal se produjeron una serie cómo estalló fue viralizándose las cuentas de Instagram de los hijos de la élite política. Y de repente la juventud de Nepal dijo, espera, aquí algo falla, porque claramente no vivimos como viven ellos. Esto fue esta chispa, ¿no?, que sacó toda esta gente a la calle y a lo largo de semanas se fue elevando un poco el tono hasta conseguir finalmente que el gobierno dimitiese. Y cuando esto se consigue, como digo, un tipo de organización muy horizontal, estos manifestantes discutieron a través de Discord, que para los que no lo conozcáis es una aplicación como de foros en Internet, en el que había más de 200.000 personas nepalíes conectados, y llegaron a un punto común de acuerdo, que era nombrar como presidenta de la transición a una magistrada del Tribunal Supremo, conocida por su independencia política, por su lucha contra la corrupción, que ha estado liderando Nepal medio año, hasta que se celebraron elecciones. Contaron con una participación de la juventud históricamente alta. Entonces, esto vemos, ¿no?, cómo se integran las demandas de anticorrupción y de mejora de las condiciones de esta juventud en las instituciones. Este es el caso de éxito. No es el más común, por desgracia, porque vemos otros tipos de escenarios. El segundo, que es realmente el que consideramos el fracaso, es el que hemos titulado en el informe el robo, ¿no?
es precisamente cuando esta horizontalidad impide que haya una representación de las legítima de las demandas de los manifestantes y hay un grupo oportunista que se apropia, que esto es lo que pasó en Madagascar cuando los manifestantes estaban a punto de lograr que dimitiese el gobierno y bueno, pues al final se produjo un golpe de Estado blando, pero que en principio decía que estaba de parte de los manifestantes, luego no contó con ellos para nada a la hora de nombrar al gobierno, se nombraron cargos que ya participaban en gobiernos corruptos previos y no tiene el actual líder de Madagascar ningún tipo de interés en dejar el poder. Y un tercer caso, que este quizás es el más el que trae más inestabilidad a futuro, porque bueno, tú una junta militar, bueno, pues por lo menos sabes un poco a lo que te atienes. Pero estos casos en los que hay una serie de protestas, se compra la paz social haciendo algún tipo de concesión que consigue reducir los disturbios, pero no se llega al fin de las demandas, ¿no? No se hacen cambios estructurales que consigan integrar a esta masa demográfica en la estructura productiva de la economía, a la hora de tomar decisiones. Y esto es pues bueno, muy preocupante porque eso nos coloca en un ciclo de protestas que tiene mucha inestabilidad, que en cualquier momento puede haber algo que desate de nuevo esta ola. Esto es un poco lo que tememos que pase con Kenia, ¿no? Que ahora están otra vez pensando la sostenibilidad de la deuda, a ver cómo lo solucionamos con esto que tenemos aquí guardado en el cajón, pero en qué momento lo sacamos para que no salga otra vez toda la gente a la calle. Entonces, desde el punto de vista, repito, de riesgo país, que es como entendemos el mundo nosotros en esta unidad, pues es peligroso, es preocupante, la verdad. No, todos recordamos las primaveras árabes, ¿no? Y por otro lado, todos esos factores desencadenantes parece que van a seguir y van a continuar, por un lado, y que por otro lado existe cierta incapacidad, ¿no?, de los gobiernos de dar respuesta a las demandas, ¿no?, lo que puede empezar a generar cierta fatiga también, ¿no?, en la sociedad, con lo cual, bueno, pues es un desafío indudable. Bueno, sí. Luego vamos a seguir con algunas preguntas, como digo yo, de picadito, que me gusta mucho lo de ilustres ignorantes, y ahí te voy a hacer profundizar en alguna cosa. ¿Qué va a pasar con el endeudamiento? ¿Se va a corregir o se prevé que incremente, y por qué? ¿Va a haber inestabilidad en los mercados de renta fija como consecuencia de una pérdida de confianza? Bueno, esto ya es ir a la bola de cristal, pero bueno, tú en tu artículo haces mención a una perspectiva, sí, ¿no?, en lo que se refiere al endeudamiento. Bueno, yo creo que el endeudamiento va a aumentar, ¿vale? Además, el endeudamiento ya no se está empleando únicamente como lo que tradicionalmente hablábamos de política fiscal contractiva, tengo una determinada crisis, aumento gastos, subsidios para amortiguar ciclos, ¿no? Ahora hablamos de un endeudamiento en cuestiones estructurales. ¿Y por qué? Porque, claro, ahora mismo hay 4 necesidades básicas. Unas, podríamos decir, más prioritarias que otras, pero en definitiva, estas necesidades que van a suponer, se estima, ojo, se estima un aumento del 11% del nivel de deuda de aquí a 2030, ¿vale? ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, las conocemos todos. En primer lugar, el tema de cambio climático. Es decir, ¿no? Hablamos de redes, almacenamiento, adaptación, sequías, agua, etcétera, transición energética. Y claro, aquí los más vulnerables, lo sabemos todos, son emergentes y países en desarrollo, y se estima que necesitan 2 billones de dólares anuales de aquí a 2030, ¿vale? De algún lugar necesitan tomar esos 2 billones, ¿no? Estamos viendo constantemente en la televisión desastres naturales y es evidente que hay que tomar cartas en el asunto. En segundo lugar, cómo no, la inteligencia artificial. A día de hoy se considera, el IEF el otro día en un artículo muy interesante lo consideraba el principal motor de endeudamiento corporativo privado. ¿Vale? Entonces hablamos de centros de datos, semiconductores, energía, bueno, consume muchísima energía, conectividad, capital humano. Tercer gasto, bueno, defensa. En un mundo de contraste, con
claras tensiones geopolíticas que nos encontramos, guerra de Ucrania, Oriente Medio, dónde va a saltar el siguiente polvorín, y lo estamos viendo incluso en el debate europeo, es decir, se está exigiendo un aumento del gasto en defensa, y me pareció muy interesante la base SIPRI de 2025. En 2025 el gasto en defensa alcanzó los 2,89 billones de dólares, billones, y entonces estamos hablando que lleva 11 años consecutivos de aumento y está en máximos históricos, ¿no? Y por último, como no, el tema demográfico, pensiones, salud, cuidados, población envejecida, más en países avanzados, pero claro, entonces hay unas grandes necesidades de financiación y no todos tienen la capacidad financiera para hacerlo. Sabemos, China entre ellos es de las que más capacidad financiera tienen, y otros pues van a depender de mercados, de acuerdos bilaterales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Que al final, nuevamente, como arma geopolítica, porque quien sea capaz de financiar la defensa, la inteligencia artificial, el cambio climático y demás, está consiguiendo posiciones de poder de cara al futuro. Un incremento del 10% de la deuda global en 4 años. Eso es lo se que estima. señalas en el artículo. Sí. Es una estimación de Standard & Poor's, luego he visto otras. Se mueven en esas horquillas, esta estaba más en término medio, que claro, evidentemente todo esto va a depender de cómo evolucione el panorama económico internacional y demás, claro. Bueno, has hablado de la inteligencia artificial. Lidia, has basado en las redes sociales y la digitalización uno de los motores o instrumentos fundamentales, ¿no?, que propician que este activismo digital haya saltado finalmente al espacio público, ¿no? Pero sin embargo sé que hay una relación muy particular, no tanto con la digitalización, sino con la inteligencia artificial en estos procesos que has comentado, ¿no? Tanto por cómo la utilizan los estados como por la relación que la propia generación Z tiene con la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco porque es curioso. Sí, la verdad es que es muy curioso porque es verdad que son la primera generación nativa digital, pero a la vez hay mucho escepticismo, diría, ¿no? Un poco tecnoescepticismo con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, pues por muchos motivos, tanto porque, como se comentaba al principio, que bueno, yo lo explicaba Pablo al principio, que hay algunos procesos que están que ya hacen que el input humano sea obsoleto. Entonces hay sobre todo trabajos entry-level jobs, ¿no?, que estarían ahora accediendo la generación Z, que ya se los damos a la inteligencia artificial. Esto, bueno, pues sí que genera un miedo, ¿no?, de decir, bueno, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, ¿qué papel voy a tomar en esto? Y también hay mucha incertidumbre de cara al uso que hace la inteligencia artificial, que hace los gobiernos, perdón, de la inteligencia artificial, especialmente hablando del tema de protestas. Esto en emergentes y países en desarrollo no se ve tanto, pues porque no tienen esa capacidad, ese músculo financiero, ¿no?, como para utilizarlo en su máxima expresión. Pero yo me acuerdo cuando en el 19, cuando hubo protestas en Hong Kong, sí que se hablaba ya de mucho reconocimiento facial, vigilancia masiva, y eso con la IA solo va a ir a más. Entonces, bueno, pues es un temor, yo creo, que tiene lógica, ¿no? Yo creo que no es tanto un miedo a la IA como algo ludista, ¿no?, como sí, los obreros que estropeaban las máquinas hace no sé cuántos años, sino que es, bueno, pues más intentar que la inteligencia artificial sea una fuerza positiva para el común y no solamente para unos pocos. Esta es una frase que se oyó mucho, sobre todo al principio, cuando empezamos a utilizar todos ChatGPT y tal, que lo que queremos es que las máquinas hagan el trabajo tedioso y que los humanos podamos escribir y dibujar, no que sea al revés. Entonces, un poco esta filosofía, ¿no?, la que vemos que vertebra un poco la ideología de... Hay un riesgo de que se despliegue un autoritarismo digital, ¿no? Es un poco la expresión que utilizas. Sí, bueno, sí que pues hay este miedo, ¿no?, que con las herramientas actuales sí que podríamos ver un mundo orwelliano. Entonces, bueno. María José, ¿dónde está Europa dentro de esta rivalidad financiera? Cuéntanos un poco. Bueno, es cierto que el artículo se centraba más en Estados Unidos y China, pero indudablemente hablamos de Europa y ¿qué nos encontramos? Europa tiene una moneda fuerte, es indiscutible, un banco central creíble. Vale. Pero claro, no importa solo la moneda, también importa la infraestructura sobre la que se realizan los pagos.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que ¿quién controla las redes, las plataformas, los datos, los estándares? Pues claro, nuevamente tiene un importante poder financiero. Entonces, a día de hoy, muchas de las redes globales, lo sabemos todos, están bajo jurisdicción estadounidense. Nos encontramos con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple Play, Google Play. Entonces, esto se ve claramente en sanciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si os acordáis, pero la primera vez que invadió Rusia, Ucrania, pues ya directamente Mastercard y Visa se fueron. Claro, ellos tenían este sistema MIR que mantenía los pagos domésticos, pero evidentemente te deja muy aislado internacionalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Al hilo de todo lo que comentaba anteriormente, con tener reservas en otras divisas, oro y demás, pues también tener infraestructuras de pago que no dependan de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Está UnionPay en China, MIR en Rusia, RuPay en India, de la rupia. Entonces, evidentemente no tienen las dimensiones, ni por asomo que puede tener las americanas, ¿no? En el caso de Europa, ¿qué nos encontramos? Nosotros tenemos SEPA, sin duda, pero esto es más para transacciones, transferencias, no tanto para operaciones digitales. Entonces, claro, la idea de Europa es no quedarse fuera de todo este tema de criptomonedas, stablecoins, etcétera, ¿no? Y en esta línea va el euro digital, que precisamente pretende es dinero emitido por el Banco Central Europeo que pueda jugar un papel en operaciones digitales. No nos podemos quedar fuera. Y ahora mismo está en temas de regulación, como lo es MiCA, que es este reglamento que pretende regular todo el tema de stablecoins, criptomonedas y tal. ¿Qué se lee? Pues nuevamente cierto miedo, y esto lo he leído al hilo de hacer el artículo, de que nos pasemos de regulación en un mercado que pretende ser mucho más ágil que los mercados más tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, yo concluiría con que Europa está ahí con una moneda fuerte, un banco central independiente, pero que le queda camino por recorrer, sobre todo en infraestructuras de pago. Muy bien. Yo, llegado a este punto, quiero pasar el micrófono a la sala porque me imagino que habrá alguna pregunta antes de concluir y si no la hay, yo tengo unas cuantas más, o sea que no os preocupéis, pero sí que me gustaría que daros esa oportunidad. No sé si... Seguro que tenéis muchas preguntas, ¿no? ¿No tenéis ninguna? ¿Qué es una stablecoin, María José? ¿Y cómo puede afectar la stablecoin a esta rivalidad entre las divisas? ¿O cómo está afectando ya, lo que es más importante, ¿no? Vale, bajo el término de stablecoin, debo decir que hay muchos productos. Pero rápido, que luego rápido, tengo que hacerlo sí, hay muchos productos, es complejo, pero la forma más sencilla de explicarlo es una criptomoneda, como puede ser el Bitcoin o Ethereum, pero su nombre lo indica, stablecoins, porque aspira a ser estable porque está referenciada a otro activo, que normalmente es el dólar, ¿no? O en un 97%. Entonces, claro, no todas son iguales, no todas estas stablecoins que circulan, lo digo de cara a invertir, son iguales. Es importante ver el tipo de reservas, la transparencia, qué tipo de regulación tienen, ¿no? Y aquí me veo obligada, sin duda, a mencionar el caso de Terra. Todos lo sabemos, fue esta stablecoin supuestamente, que su referencia no era el dólar, sino que dependía a través de un algoritmo, estaba vinculado a otra criptomoneda que era Luna, y cuando de repente se perdió la confianza en esa paridad de defensa, bueno, pérdidas notables para muchos de los inversores. Entonces, claro, lo importante aquí, cifras, ¿cuánto supone? ¿Vale? Entonces, ahora mismo su peso es pequeño, está en torno a 315.000 millones de dólares, ¿vale? Pero está creciendo rápido, eso es indiscutible. Y yo no creo, en mi humilde opinión, que en ningún momento vaya a cambiar esta carrera por el dominio de las geomonedas, etcétera, porque, como insisto, el 90 y pico están referenciadas al dólar o tienen como backup, porque puedes tener o una divisa, o un depósito, o deuda. Pues tienen, sobre todo, treasuries, deuda a corto plazo estadounidense. Entonces, sigue dominando Estados Unidos eso. Lidia, generación Z, países maduros, economías maduras, ¿qué puede pasar aquí? ¿Puede pasar lo mismo? No. No. No puede pasar lo mismo. Estaba deseando que se acabase el tiempo para no tener que contestar a esto, la verdad. Es un tema peliagudo, voy a intentar ser muy diplomática. Es muy difícil que se den este tipo de revoluciones por una cosa tan sencilla. La juventud no es mayoría
en las economías avanzadas. Al contrario, la mayoría es, bueno, ayer o anteayer leía el término democracia plateada. De las canas, ¿no? De las canas, sí. Entonces, bueno, pues es natural que los gobiernos en su cálculo político tengan más en cuenta pues las necesidades de la mayoría de la población. Estamos hablando de pensiones, gasto sanitario. Yo creo que, como veis, en Riesgo País somos un departamento donde hay muchas generaciones y estas conversaciones las tenemos frecuentemente y yo creo que con lo de que no sois mayoría ya todos hemos entendido perfectamente tu respuesta. Bueno, yo creo que hay que ser puntuales, lo estamos siendo. Ha quedado claro que tanto geopolítica del endeudamiento como fractura social en los países emergentes son las dos caras de un mismo problema, que hay muchísimas interrelaciones y que el gran desafío es para los estados modernos precisamente tratar de responder a esa gestión eficaz de la financiación, a esas restricciones crecientes en el gasto, con un gasto cada vez más eficiente y por otro lado satisfacer y encajar y adoptar y cubrir esas crecientes necesidades, ¿no?, de la población y también cuando es minoritariamente joven. Muy bien, pues muchísimas gracias y directamente invito a María José Hernando, a Pablo Arjona y a Rafael Lorín que suban directamente a la siguiente mesa, que nosotros lo hemos clavado en tiempo, ¿eh?